Muy buenas y bienvenidos todos y todas al episodio número 111 de Onda Felicidad. Hoy traemos temazo y traemos súper invitada a la doctora Laura Crespo, digestivo del Hospital Ramón y Cajal. Vamos a hablar con ella sobre enfermedad celíaca no respondedora, sobre qué hacer con esos pacientes que a pesar de hacer una dieta sin gluten no acaban de mejorar, qué posibilidades hay, qué pruebas hay que realizar, qué situaciones o qué escenarios se pueden presentar. Dentro de este contexto vamos a hablar también de la enfermedad celíaca refractaria, que como ya sabéis es una enfermedad celíaca con peor pronóstico, pero la parte buena, quedaros tranquilos y que tranquilas, es que es muy poco frecuente. Le damos ya la bienvenida. Muy buenas, doctora Crespo, bienvenida a Onda Felicidad y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, lo mío fue amor a primera vista y a primera escucha, porque estaba escuchando estaba viendo ese curso que hace la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid todos los años, que en alguna ocasión me he podido escapar para verla de forma presencial, pero este año no pude y de repente aparece la doctora Laura Crespo, al final casi de la sesión, hablando de un temazo que es la enfermedad celíaca no respondedora, que no sé cómo está a nivel de cifras, pero en la práctica de nuestro día a día, a través de Felicidad, de las redes, de la escuela, etcétera, etcétera, nos encontramos con pacientes que tardan en recuperar y surge pues un poquito el miedo, la incertidumbre, la desesperación. Sin embargo, sabemos que en general el pronóstico de la enfermedad celíaca es positivo, es bueno, ¿verdad? Sí, la enfermedad celíaca realmente es una enfermedad que puedes tratar bien con una dieta sin gluten adecuada y que en general el pronóstico es bueno. Creo que es importante no confundir enfermedad celíaca no respondedora con la gran temida, ¿no?, de la enfermedad celíaca refractaria, que ahora iremos hablando a lo largo de esta charla de intentar diferenciar las dos, pero en grandes rasgos, cuando a un paciente le diagnostican de enfermedad celíaca, yo creo que tiene que estar tranquilo porque la mayoría van a mejorar en todos los aspectos, síntomas, análisis e histología y en un plazo más o menos razonable de tiempo. Ujú. El actual protocolo que tenemos del Ministerio de Sanidad explica que el pronóstico, efectivamente, como tú bien estás diciendo, es bueno para la inmensa mayoría de los pacientes, sobre todo, obviamente, cuando hacemos correctamente el tratamiento, eso es imprescindible, pero dice que quizás en pacientes a los que el diagnóstico les llega un poquito más tarde puede haber alguna cuestión asociada. Aún así, sigue siendo un buen pronóstico, ¿no? Sí, es un buen pronóstico. Lo que puede ocurrir es que te diagnostiquen más tarde y hayas podido tener algunos daños que hayan podido quedar, osteopenia, osteoporosis. Pues bueno, a lo largo de la vida, siempre si se diagnostica precozmente, tienes esa ventaja del que el crecimiento sea normal, que no haya ninguna otra alteración, pero no es raro y lo vemos mucho en enfermos celíacos adultos que alcanzan la vida adulta y por otras carambolas del destino, abortos de repetición, una anemia, alteraciones de las transaminasas, otra enfermedad autoinmune asociada, pues de repente se les descubre y tienen también buen pronóstico y en general casi todos los síntomas que presentaban, que muchos son subclínicos y cuando se lo descubres luego se dan cuenta, pues me tenía migrañas y pensaba que era normal y ahora con la dieta ya no lo tengo. O era muy irritable o no me concentraba y ahora no lo tengo. En general el pronóstico es bueno, aunque tengas retraso en el diagnóstico. Ujú. Sí que puede Eso es. aumentar hay riesgo, ¿no? Puede haber un poquito más de riesgo de enfermedad celíaca refractaria si te diagnostican tarde por una exposición más mantenida al gluten, pero bueno, en general son excepciones. Sí, ahora hablaremos de la celiaquía refractaria, que como bien dices es la gran temida, pero vamos avanzando, que es muy poco frecuente. Sí, es muy poco frecuente. La celíaca, como se conoce, es muy frecuente en sí. La celíaca, digamos, convencional, la enfermedad celíaca del adulto, se estima que un 1% más o menos de la población es celíaca y la celíaca refractaria es el 1% del total de los celíacos, o incluso menos. Y Fíjate. es más frecuente todavía la tipo 1, que tiene un mejor pronóstico que la tipo 2. Yo creo que cuando un paciente no mejora clínicamente o no se le corrige la histología y sigue con atrofia vellositaria, no hay que pensar en celíaca refractaria, que es lo que se nos viene a todos a la cabeza, incluyendo a los gastroenterólogos y, por supuesto, al paciente que se pone muy nervioso. Creo que hay que hacer un repaso de otras cosas. Lo primero es ver que sea un verdadero celíaco, que esté siendo un verdadero celíaco muy bien la dieta sin gluten. Y luego pues nos encontramos con situaciones en las que hay realmente diagnósticos incorrectos y que te pensabas que el paciente era celíaco, le ponías dieta sin gluten y no mejoraba
pero no por nada, sino porque te confundiste y era otra cosa, que no es tampoco algo que sea desdeñable el porcentaje, se ve de cuando en cuando en centros de atención especializada. Sí, de ese tema vamos a hablar también porque en los últimos años se habla mucho de los celíacos, es que estáis de moda, es que ahora hay muchísimos celíacos. Hay mucha celiaquía, obviamente, también porque se diagnostica mejor, porque se conoce mejor la enfermedad, toda esa sintomatología extradigestiva, pero también puede haber errores a la hora de diagnosticar, tanto en niños como en adultos. Entonces hay que estar muy seguro porque al final es un diagnóstico para toda la vida, es una enfermedad crónica que tiene un tratamiento que es una dieta sin gluten. ¿Cuánto tiempo más o menos puede pasar hasta que el paciente diagnosticado de enfermedad celíaca comienza a notar cierta mejoría clínica, cierta mejoría a nivel de síntomas? Mm. La mejoría clínica es lo más agradecido. Se dice que la mejoría clínica se produce en semanas y se nota, el paciente te lo cuenta, tenían como muchas tenias, estaban muy cansados, se coge como con más fuerza y notan la actividad física como para el trabajo, para su día a día, se encuentran mucho mejor. Se corrige eso que te comentaba de la irritabilidad, la concentración, las cefaleas, el aspecto, la vitalidad. Eso en general, la mejoría clínica es en semanas. Los anticuerpos se suelen negativizar en meses, más o menos 6 12 meses. Solemos revisar a un celíaco recién diagnosticado en ese periodo, normalmente a los 6 meses, porque ya los anticuerpos se le van a empezar a negativizar o podrían estarlo, ¿no? Entre 6 a 12 meses es la mejoría serológica. Y sí que la histología pues tarda más tiempo, tarda años. En el celíaco adulto nosotros sí que hacemos biopsia de control, hacemos biopsia a todos para el diagnóstico, que luego si quieres lo comentamos, que en el niño hay protocolos sin biopsia, en el adulto yo creo que hay que hacer todavía para el diagnóstico. Y en nuestro centro, en el Hospital Ramón y Cajal, sí les ofrecemos una biopsia de control a los celíacos adultos, porque bueno, afianza el diagnóstico, ves que se ha corregido, que ya esa atrofia vellositaria ya no está al quitar el gluten y bueno, eso sí que lleva tiempo. Hay algún porcentaje de pacientes en los que incluso no se les normaliza nunca y ahí puede entrar un poco la confusión con enfermedad celíaca refractaria, que no es la normalización, en la persistencia, perdón, la no normalización de la histología. Tiene que haber más cosas. Entonces, si a un celíaco adulto le haces una biopsia de control, el paciente está bien, pero por lo que sea sigue con atrofia vellositaria, creo que no tiene que obsesionarse, tiene que seguir unos controles, que le vea una persona que entienda de esto. Tiene mucho papel ahí el linfograma para ver que no haya población aberrante. Pero bueno, en general ese es el esquema. Los síntomas mejoran en semanas, la analítica mejora en meses y la histología puede tardar años y a veces no se normaliza nunca. Ujú. Qué importante, es que me estaba acordando de, bueno, por desgracia el doctor Fernández Bañares nos dejó en Sí, una 2023. lástima. Pero bueno, cuando la entrevistamos, que hablamos con él del estudio CADER, nos decía que casi la mitad de los pacientes a los que hacían esa biopsia de repetición a los 2 años, casi la mitad seguían teniendo atrofia vellositaria. Claro, Sí, sí, es una sí. cifra importante. Nosotros se lo ofrecemos, como te decía Lorena, a los pacientes, pero no antes de los 2 3 años. Cuando tú ves a un paciente nuevo, le pides lo que te decía, los análisis a los 6 meses. Si se negativizan los anticuerpos, le puedes volver ya a ver al año y de ahí de año en año. Pero sí que la biopsia, hasta que no lleva 2 3 años con anticuerpos negativos, no se la solemos pedir. Y ahí más o menos el porcentaje que decías que comentaba el doctor Bañares es así, el 70% más o menos de los pacientes, si les haces la biopsia antes de los 2 años, siguen teniendo atrofia vellositaria, la recuperación histológica es lenta. Nosotros en ese periodo que te comento de entre 2 3 4 años que les ofrezcamos la biopsia, aún encontramos un porcentaje, 20 30% no han normalizado la biopsia. Entonces, hay gente incluso que tarda más. Y ahí hay otros médicos que no la hacen, ¿sabes? Porque, bueno, en realidad es solo como una confirmación más. Nosotros, al ser un servicio que la doctora Garbiñe Roy del Servicio de Inmunología lidera de hace muchos años la técnica del linfograma, que fue Claro, la pionera y que la verdad es que es un gusto tenerla en el hospital porque nos ayuda para casos dudosos, que el mérito es de ella por el linfograma, nos ayuda mucho y lo pedimos porque siempre tranquiliza. Si tienes una biopsia alterada y tienes un linfograma normal y el paciente no tiene mala absorción, pues no es un refractario. claro. Yo creo que sí que hay que hacer comprobación histológica. Es un dato más. Sí, a mí me parece muy importante porque también yo creo que al paciente le sirve Sí,
para darse cuenta del esfuerzo que está haciendo a la hora de alimentarse, si está haciéndolo correctamente o si por el contrario, pues quizás hay ciertas cosas que se le escapen. Al final tenemos mucho miedo cuando no nos encontramos bien, porque a veces pensamos que siempre que estamos mal es por culpa del gluten y obviamente la celiaquía no nos inmuniza de tener otros problemas, ¿no? Pero saber que estamos haciendo el tratamiento bien con esa biopsia de control una vez que ha pasado ya un periodo de tiempo más largo, es una Sí. tranquilidad tremenda, ojalá en todos los hospitales. Y luego es que realmente no hay mecanismos de seguimiento que sean muy fiables, porque puedes pedir los anticuerpos para el seguimiento con una analítica y son muy orientativos, pero a veces te reconoce el paciente que ha comido gluten y los anticuerpos para el diagnóstico son muy sensibles y muy específicos, pero es verdad que para el seguimiento tienen más carencias. Mm. Entonces ahora pues la biopsia yo creo que en este papel, en este espacio, ¿no? Cumple un papel en el seguimiento. También nos puede ayudar el pedir los HIPs, los péptidos inmunogénicos de gluten, para ver la adherencia a la dieta sin gluten que comentabas, porque a veces se va un poco a ciegas. Uno hace la dieta sin gluten, confías en que la estás haciendo bien, negativizas los anticuerpos, pero yo creo que también, yo creo que desde el punto de vista del paciente, tener una constancia de que su biopsia está bien y su linfograma está bien, yo creo que aporta tranquilidad. Totalmente, yo Mm, lo veo mucho en la escuela, en la escuela de felicidad, en pacientes que llevan muy poco tiempo y se obsesionan muchísimo con la contaminación cruzada, con las trazas. Obviamente hay que tener mucho, mucho cuidado y hay que intentar que gluten cero siempre, ¿no? Pero tener una herramienta que nos diga efectivamente lo estás haciendo bien relaja mucho, porque sabemos que el estrés, sobre todo cuando estamos todavía al inicio del diagnóstico, que no nos encontramos bien, no nos ayuda en nada. sí, no, y empezar una dieta sin gluten también es complicado al principio, hacerlo solo, por eso tiene mucho mérito también las iniciativas que tenéis para ayudar a los pacientes, porque no es fácil. Sí, al final son muchas cosas y además el problema es que a día de hoy en el sistema público que tenemos de sanidad, pues hay el tiempo que hay los recursos Mm, que hay y a los pacientes a veces no se les puede ayudar más y no queda más remedio que, bueno, sí. pues que informarnos por donde podamos. Claro, nosotros, fíjate, es un servicio pionero en celíaca, lo es desde hace mucho tiempo, yo creo que y por parte del servicio de inmunología y Mm. que, bueno, antes, ahora es muy común la celíaca, pero antes, hace a lo mejor 30, 40 años que estaban la doctora Cano y la doctora Martínez Capa en nuestro centro, no era este mundo que conocemos ahora, tanto de productos sin gluten como el que te viniera a la mente el diagnóstico de una celíaca. Entonces, pues es que no era fácil el llegar a alcanzar el diagnóstico, no es todo tan sencillo. Ahora parece que hemos normalizado cosas que afortunadamente se hacen más fáciles, tenemos más sospecha diagnóstica y más posibilidades de tratamiento, pero antes no era así. Ujú. Tenemos más sospecha diagnóstica, pero también leía bueno, escuchaba en esa ponencia que dabas en Alcorcón que había un número importante, ¿no? Que habíais visto, lo tengo aquí apuntado, entre un estudio que decía que entre un 30 y un 40% de los pacientes diagnosticados de enfermedad celíaca remitidos a centros terciarios estaban erróneamente diagnosticados por distintas razones y una de esas razones podía ser el hecho de dar un diagnóstico en adultos sin biopsia. Y yo en mi día a día cada vez lo veo más. Sí, sí, sí. En celíaca realmente hay muy poquitos elementos a tener en cuenta. Los genes, los anticuerpos, la biopsia, si tienes posibilidad de inmunofenotipo, también. Pero parece mentira que puedan dar lugar a tantas variaciones o a tanta Ya. complicación a veces y que uno tire para un lado, otro para otro y te sea difícil dar un diagnóstico. Y llama la atención que teniendo la prueba que es el gol estándar hoy en día en el adulto, aunque se han barajado opciones de protocolos sin biopsia, hoy en día de momento se aconseja hacer, a lo mejor en cortes de pacientes muy determinados podría obviarse, pero no tenemos de momento ese consenso como en los niños, que Ujú. ya en los niños, pues con que el niño tenga unos anticuerpos positivos repetidos en 2 ocasiones, no hace falta ni que sea sintomático ni que tenga genes positivos, ya no hay que hacer biopsia. En el adulto yo creo que dista mucho, porque el adulto puede tener otras cosas, siempre está el riesgo de que tenga una neoplasia. En realidad, hacer una biopsia a un adulto no cuesta mucho, le sedas. Yo creo que hay que hacer biopsia, pero sí que te encontrabas que había un porcentaje muy grande de celíacos adultos que les habían puesto la etiqueta de celíaca sin biopsia o con biopsias con alteraciones histológicas muy leves como el MARS1. Nosotros hicimos un protocolo de esto en el hospital del MARS1 de enteritis linfocítica y concordaba con las publicaciones que había en otros centros
que realmente la celíaca no es la causa más común del MARS-1. Tú veías MARS-1, ya te suena MARS a celíaca y lo piensas, ¿no? Que el paciente ya es celíaco. Pero ocupaba la celíaca al cuarto puesto, iba por delante la infección por Helicobacter pylori, la lactosa, la intolerancia a la lactosa y la toma de antiinflamatorios. Entonces yo creo que hay que hacer un diagnóstico porque es una etiqueta que le pones al paciente para siempre con su biopsia intestinal. Hay veces también que se hacían diagnósticos al revés, sin anticuerpos. No me digáis por qué, pero bueno, se ve de todo, que al paciente se le diagnostica muchas veces de forma errónea o porque el médico no sabe o cambia de médico y queda todo en el aire. No es raro que el paciente cuente sintomatología cuando toma gluten y no hagan nada y sin más digan pues suspender gluten y entonces ya ahí una vez retirado el gluten pues los estudios salen ya sesgados, tienes que volver a reintroducirlo. Es complicado, parecen obviedades, pero Ya. cuando te dedicas a esto ves pacientes de todo tipo y condición y es que esto se ve. Mm. Mm. Sí, no recuerdo ahora si era la doctora Isabel Polanco o si era la doctora Natalia López, que decía que lo fácil es diagnosticar a un celíaco de libro. El que Claro, viene con síntomas, anticuerpos, genética y tiene una atrofia tremenda. Le retiras el gluten y en 4 semanas se empieza a encontrar mejor. Eso es lo fácil. Lo complejo es la realidad de la enfermedad celíaca, que muchas veces son síntomas muy variados, muy inespecíficos, que los anticuerpos a veces incluso en adultos son negativos, que la claro, genética a veces se deja como para el final, o bueno, ya sabemos que la genética, tener una genética positiva no significa ser celíaco, significa que puede serlo, ¿no? Claro, al final esa biopsia forma parte de un conjunto de pruebas que hay que ver, entiendo, con un ojo clínico muy, muy trabajado y dentro del conjunto y consumiendo gluten, además. claro, tal cual lo has dicho, es como hay que hacer el protocolo, hay que conjugar todas esas pruebas que has comentado y todo haciendo una dieta con gluten, porque muchas veces empiezas la casa por el tejado y yo creo que es de las pocas enfermedades, al ser el tratamiento una dieta, que se empiezan a tratar antes de diagnosticar. Dices, pues ve dejando el gluten, te mando al gastroenterólogo. El gastroenterólogo tiene mucha demora en consulta y cuando viene han pasado 6, 7 meses con dieta sin gluten, ya todo el estudio es difícil. Como el paciente se suele encontrar mejor, decirle que haga una provocación con gluten muchas veces no gusta. El diagnóstico no es fácil y los celíacos de libro en el adulto no son tan comunes. En Claro. los niños es todo como mucho más claro. El niño normalmente tiene sintomatología que te lleva a sospechar y le haces las pruebas y en general concuerdan todas. En el adulto es más complejo. Es mucho más Esas difícil. situaciones así de cada cosa tirando para un lado son frecuentes y cuesta el diagnóstico. Ujú. Entonces, no es raro que cuando recibes pacientes en una consulta monográfica de otros digestivos que no se dedican todo el tiempo a esto, pues haya errores, es normal. Es normal. Además es que vemos eso, a muchos pacientes que te dicen, me han diagnosticado celiaquía, pero me ha dicho el médico que dentro de 6 meses confirmamos diagnóstico en el seguimiento, en ese primer control para ver, bueno, pues qué tal con esa dieta sin gluten. Entiendo que también en esos casos dudosos, el linfograma intraepitelial por citometría de flujo es una herramienta estupenda. Sí, el linfograma a veces es la única que tienes. Hoy por la tarde he tenido una paciente que era así, todo era negativo, una biopsia que era un MARS-1 en el pasado y luego tenía ahora una biopsia normal, con anticuerpos débilmente positivos en el pasado y ahora negativos, y lo único que afianzaba un poquito el diagnóstico era el patrón del linfograma, que suele ser muy específico, el aumento de los linfocitos totales y de los gamma delta y la disminución de los NK, prácticamente ese conjunto de 3 cosas es prácticamente en la enfermedad celíaca algo casi exclusivo que se ve en ella y que además también nos puede valer para casos en los que ya hayan empezado con dieta sin gluten, porque hay ciertos datos, los NKs, por ejemplo, suelen estar siempre muy bajos, aunque hagan dieta sin gluten. Entonces sí, el infograma tiene mucho valor. Se ha puesto de moda ahora, ya se incluyó en el protocolo Mm. de diagnóstico de enfermedad celíaca, pero es verdad que se lleva haciendo muchos años. La doctora Garbiñe Roy, efectivamente, Y del hay que Ramón y hacer Cajal, campaña por ella, desde que no se luego, la porque reconoce, pero es verdad, ¿eh? Mm, sí, además es una, como bien dices, es una herramienta que se lleva utilizando mucho tiempo, pero hasta que se introdujo en ese protocolo y en la práctica clínica han pasado muchos años Sí, y más aún de a día de 20, hoy, sí. claro, y es la única prueba que sabemos que cuando es positiva, es decir, cuando ese patrón indica claramente que es celiaquía, lo que tú dices es exclusivo.
Sin embargo, por ejemplo, una atrofia vellositaria no siempre es celiaquía y a veces pues no se piensa en otra cosa, te dan el diagnóstico de enfermedad celíaca y luego puedes estar enmascarando otra historia, ¿no? En el linfograma no pasa eso. No, no pasa. Es verdad lo que decías y eso también es algo a tener muy en cuenta, que realmente causas de atrofia vellositaria que sean otras que no sean la celíaca también son muy comunes. Entonces yo creo que tampoco hay que olvidarse de eso, que la celíaca es la causa que se nos viene a todos de atrofia vellositaria, pero que otras causas de atrofia vellositaria también existen, ¿eh? Entonces yo creo que es el conjunto de lo que comentaba, de que son en realidad cuatro elementos de genética, anticuerpos, la biopsia y el inmunofenotipo que pueden permutarse y cambiar mucho y que pueden dar lugar a mucha confusión a veces. Sí, sí, yo cuando a veces nos llegan pacientes, ¿no? Que nos dicen, no he empezado la dieta sin gluten porque me han hecho una analítica y me han salido los anticuerpos altos y me ha dicho el médico que quite ya el gluten. Y el digestivo no lo tengo hasta dentro de 7 meses. Y es como, claro, ¿qué va a Mm, decir una periodista? Yo siempre digo, toma, escúchate esta entrevista con la doctora Laura Crespo o escúchate esta entrevista mm. porque te encuentras que realmente es complicado y que es una enfermedad tan compleja a la hora del diagnóstico que exige estar muy actualizado y no todo el mundo tiene tiempo para actualizarse, claro. Claro, y luego yo creo que, mira, por ejemplo, esto de los retrasos diagnósticos se ve con frecuencia. Honestamente, muchas veces, si el retraso no es muy grande, son 2, 3, 4 meses en los que tarde verte el digestivo y tú has empezado dieta sin gluten, pues bueno, normalmente la atrofia, como hemos dicho, no se corrige, se suele ver en la biopsia y el patrón linfocitario, pues también se mantiene, ¿no? El inmunofenotipo. Pero es verdad que yo creo que te van a poner una etiqueta de por vida y que mejor hacerlo como en un estado basal en el que, bueno, pues no hayas tergiversado nada y que realmente si llevas siendo celíaco lo serás seguramente de toda la vida, entonces por retrasarte un poquito más dentro del diagnóstico de la celíaca del adulto, que puede ser confuso, yo creo que no pasa nada en esperar y cuando ya tengas que quitarla de tu dieta el gluten, hacerlo con todo el fundamento, ¿no? Sí, además yo creo que los pacientes en general lo hacemos mejor cuando estamos seguros de que lo tenemos que Claro. hacer, ¿no? Si es un poco dudoso, en plan, bueno, retira el gluten a ver si tal y cual, como que se conciencian menos, a no ser que, bueno, es verdad que hay gente que está muy malita y que prueba absolutamente de todo, todo lo que encuentra, lo intenta llevar a su día a día para ver si mejora. Pero me acuerdo de una entrevista con el doctor Molina Infante del Hospital Universitario de Cáceres que decía, tenemos que ser conscientes que cuando quitamos el gluten, quitamos muchas otras cosas que pueden estar haciendo que realmente se provoque toda esa sintomatología. Y bueno, pues él hablaba de la sensibilidad, hablaba de intolerancias asociadas, hablaba de SIBOs, que bueno, ahora este tema de las disbiosis está también muy, muy en auge, pero claro, es fundamental tener un diagnóstico certero también para que ese seguimiento se ajuste a la realidad, porque si no somos celíacos, con dieta sin gluten no vamos a mejorar al 100%, claro. Así es, así es. Y luego tener una biopsia basal de calidad, yo creo que es importante porque a lo largo de tu enfermedad no sabes cómo va a evolucionar y siempre tener esa biopsia hecha en las mejores condiciones, pues es tener una referencia a la que luego puedas recurrir. Mira, eso me pasó a mí cuando me diagnosticaron. A mí me diagnosticaron con la, ¿cómo es? La cápsula de Crosby, Así, eso porque ya hace mucho, sí. es que me diagnosticaron en el año 97 Mm, y me diagnosticaron con 14 años, yo hacía la dieta sin gluten lo mejor que podíamos, lo que pasa que no había la información que hay a día de hoy, entonces no había un etiquetado, pues te tenías que fiar un poco de los ingredientes. Soy asturiana y comía todo lo que había en la huerta de mis padres y todo muy fresco, pero 4 años después seguía teniendo unos niveles de hierro y de ácido fólico que mi médico dijo, no puede ser que con una dieta sin gluten después de 4 años sigas así, seguía estando cansada, con episodios de diarreas, un montón de cosas. Me hicieron una biopsia, ya una biopsia normal, lo que pasa que en aquellos tiempos era sin sedación, así que pesadillas con aquella biopsia, pero me dijeron, efectivamente ya no tienes una atrofia vellositaria total, yo tenía un más 3C a la hora del diagnóstico. Tienes una pequeña elevación de linfocitos que hace que el intestino no absorba correctamente, pero confirmamos, por un lado, que hay celiaquía y segundo, que bueno, que vas cometiendo errores que hace que esto no mejore, pero continúa. También fue un poco cuando ya tenía 19 años, cuando cambié el chip y dije, esto hay que hacerlo bien porque me va la salud en ello.
Claro que sí. Eso es lo malo, ¿sabes? De la dieta sin gluten, que es o blanco o negro, la haces o no la haces. Que hay gente que dice, bueno, pues la hago, pero me como no sé qué, porque eso sí que me gusta. Entonces sí que es verdad que es estricta, de por vida, tú lo sabes mejor que yo, Lorena, lo que cuesta. O sea, hay veces que, bueno, sobre todo saliendo fuera de casa, los esfuerzos que hay que hacer en los viajes o en las comidas en el trabajo. Y ahora pues hay más disponibilidad de alimentos, es más fácil, está todo más rico, antes costaba carísimo, no se conseguían los alimentos. Una vez diagnosticamos a una madre y a raíz de la madre fuimos a investigar a los hijos y tenía dos hijos adolescentes y los dos resultaron ser celíacos y nos decía que era lo peor que le habíamos dicho en su vida porque se comían todas las tardes un paquete de pan de molde y que no podía más porque costaba un montón de dinero el pan de molde sin gluten. Pues yo creo que, bueno, que hoy en día los recursos son muchísimo más amplios y que hay que hacerla bien y es la pena que tenemos es que de momento no hay otra cosa que no sea la dieta y que es estricta y de por vida y hay que hacerlo tal cual. Ujú. Efectivamente, ¿no? De momento Sí, estamos en esa dieta sin gluten estricta, pero bueno, hay estudios, de hecho, tú has estado implicada en ese estudio Proactive, bueno, que buscan algún tipo de ayuda más allá de esa alimentación, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste este estudio y en qué punto está ahora mismo. ya está terminando el reclutamiento. Prácticamente yo creo que el último paciente que metimos nosotros fue el último que yo creo que fue a nivel mundial. Era un ensayo multicéntrico internacional para ver el papel de la inhibición de la interleuquina 15, que se postula que está sobreexpresada en los pacientes celíacos. Y lo que queríamos era la mejoría sintomática de pacientes que eran pacientes verdaderos celíacos que aún así persistían con síntomas, que eso pues cada vez se ve más, que a pesar de una dieta estricta sin gluten, de descartar que haya contaminación y que la dieta esté correcta, que el diagnóstico de celíaca esté correcto, que no haya otras enfermedades asociadas, pues se piensa que por este papel, entre otros, de la interleuquina 15 sobreexpresada, el paciente puede seguir con sintomatología importante. Y bueno, en principio la posología que tenemos es subcutánea, se han Ujú. reclutado más de 200 pacientes y está en fase de terminar el reclutamiento para empezar el análisis estadístico de los datos. Ya se probó esta molécula hace unos años, antes de la pandemia, que también participamos en el hospital Ramón y Cajal también, para celíaca refractaria verdadera, no celíaca no respondedora, sino celíaca refractaria. Y también los resultados ahí también fueron buenos. Era un estudio más pequeño porque, como hemos comentado, la celíaca refractaria era poco Claro. frecuente. Y entonces, pues a pesar de ser estudios realizados en centros especializados internacionales, reclutando adrede en centros de calidad, ¿no? Donde se podría recoger estos pacientes, se analizaron 25 nada más, porque no es frecuente la celíaca refractaria, que eso yo creo que es importante insistir, que los pacientes vienen con mucho miedo cuando no responden y los síntomas malabsortivos persisten o la atrofia vellositaria persiste o los anticuerpos son positivos. Normalmente no suelen ser celíacos refractarios. Hay que revisar bien su caso, pueden obedecer a múltiples causas, pero no hay que confundirlo. Entonces se probó esta molécula, este inhibidor de la interleuquina 15 en las dos situaciones. Y hay ahora verdadero interés. Hay otras enzimas para ver si la dieta sin gluten se puede llevar a cabo de forma menos estricta y que puedas digerir las trazas con enzimas y peptidasas, que también Ujú. participan en ese ensayo, con inhibidores de la transglutaminasa 2, que también pues, van un poco dirigidos a la contaminación cruzada. Yo creo que está lejos todavía, espero que algún día se consiga, pero es difícil el decir que un celíaco podrá hacer dieta normal hoy por hoy. Los estudios van un poco por mejoría sintomática, que es lo que se ha puesto ahora de moda. No ha investigado nunca nadie en celíaca como ahora, que hay cantidad de ensayos clínicos. Y luego, pues por los ensayos también orientados a esas contaminaciones cruzadas, que al final es lo que os preocupa a los celíacos, Sí. porque uno se acostumbra a hacer la dieta y más o menos, pero el temor a contaminarse es lo que se tiene. Mm. Totalmente de acuerdo. O sea, yo hay veces que cuando te dicen, ¿no? Por ahí, bueno, pero por un poquito, ¿qué te va a pasar? Dices, ojalá, es que si las trazas no fuesen un problema, mi vida sería muy sencilla. Sé lo que puedo comer, hay muchísimos alimentos que de manera natural no contienen gluten, que tienen que ser la base de nuestra alimentación, frutas, verduras, pescados, legumbres, carnes, huevos.
ahí no hay gluten por ningún lado. En principio, claro, siempre y cuando no esté manipulado y tal, pero quiero decir, en mi día a día, en mi casa, mis comidas, mis cenas, la mayoría de los alimentos, los protagonistas son ese tipo de alimentos. No he hecho en falta el gluten desde hace muchos años, afortunadamente, para nada. Para mis panes, mis cosas así, pues ya tenemos, como tú dices, variedad y productos mucho más logrados. Ahora, el gran problema es salir de casa, irte a un sitio que te digan, sí, sí, es todo sin gluten, y ver o comprobar a las horas que eso no es verdad, que hay gluten, que había una contaminación cruzada en la cocina o donde sea. Entonces, bueno, pues ojalá se siga investigando en enfermedad celíaca en todos los aspectos que se pueda, pero yo creo que para los pacientes el hecho de poder tener una herramienta que nos permita estar más tranquilos con el tema de las trazas sería un paso tremendo para Y nuestra calidad de vida y nuestro relax, porque siempre fuera de casa estamos siempre alerta, siempre. Y eso es pues cierto. es un poco rollo, pero bueno, por lo menos tenemos un tratamiento natural, un tratamiento que hay que aprender a hacer y que se puede hacer muy bien, pero a pesar de que ese tratamiento, ahora tenemos más información, a veces, de hecho, el protocolo actual dice que la principal razón por la que una persona que tiene celiaquía no mejora clínicamente y esos anticuerpos no acaban de descender es porque hay pequeñas transgresiones en la dieta. Si comprobamos que ese es el primer paso que me consta que dais, si comprobamos que esa alimentación es correcta, ¿cómo seguiríais para ver por qué ese paciente con celiaquía no acaba de mejorar? ¿Cómo se continúa? Sí, nosotros si un paciente no mejora, siempre cuestionamos todo desde la raíz. Entonces nos planteamos si de verdad es celíaco y repasamos todo lo que hemos comentado antes de que esté el diagnóstico verdaderamente bien hecho. Y si el diagnóstico está bien hecho, repasamos la dieta. Si todo eso, como señalas, está bien, un verdadero celíaco bien diagnosticado con dieta sin gluten estricta y no mejora, pues nos tenemos que plantear otras situaciones. La más común es el que tenga otras enfermedades asociadas y que realmente de la celíaca esté bien, pero tenga otras situaciones, una insuficiencia pancreática, una intolerancia alimentaria que ahora se han puesto tan de moda, lactosa, fructosa, SIBO, que tenga otras enfermedades asociadas, muy frecuente la colitis microscópica, patología tiroidea, es muy frecuente el colon irritable, entonces la celíaca también es muy frecuente y no es, por tanto, algo ilógico el que coexistan las dos, ¿no? A veces tienes las dos cosas. Una enfermedad de Crohn, hay que descartar que no tenga otra enfermedad asociada. Y yo creo que eso muchas veces es algo que incluso en gastroenterología se pasa por alto. Siempre se le echa la culpa, no estás haciendo bien la dieta. Creo que aquí tiene papel los HIPs, los que comentábamos de péptidos inmunogénicos de gluten, que te sirven para ver si el paciente de verdad lo está haciendo bien. Si es verdadero celíaco, está haciendo bien la dieta, plantéate que pudiera tener otra enfermedad asociada. Y si aún así no se encuentra bien y tiene síntomas malabsortivos, pues te puede plantear ya la duda de que sea un celíaco refractario. Eso sí que ya es otro mundo y es más, es difícil, ¿no? De diagnosticar. Yo creo que tienes que tener la definición, siempre hay que tenerla clara. Y es que tengas síntomas malabsortivos y atrofia vellositaria a pesar de que haces bien la dieta sin gluten en un verdadero celíaco que lleva con dieta sin gluten tiempo, 6-12 meses mínimo, y que no tenga ya de base una malignidad manifiesta, un tumor, una enfermedad tumoral del tubo digestivo. Afortunadamente, como decíamos, pues eso poco frecuente. O sea, en el primer escenario, en el escenario de una persona que pasados esos 6-12 meses no mejora, nos planteamos, ¿es celíaco de verdad? ¿Hace bien la dieta? Vamos a ver si hay por aquí otra cosa que provoque esos síntomas y todo lo demás sea correcto. Si eso no ocurre, estaríamos ante, entiendo, te pregunto, ¿una enfermedad Sí, celíaca no respondedora? ¿Sería eso? sí. Una Vale. enfermedad celíaca no respondedora que puede ser, porque lo que comentábamos, lo más común, el que esté haciendo mal la dieta. No es raro que tengas anticuerpos negativos y que estés haciendo aún así mal la dieta. Se ve anticuerpos negativos y HIPs positivos, porque es lo que contábamos al principio de la conversación, que muchas veces los anticuerpos no son una herramienta del todo perfecta para el seguimiento. Entonces, creo e insisto en que lo más común es la dificultad de hacer una dieta sin gluten perfecta. Si no respondes, descartas otras enfermedades. Y ahí ya tienes la definición de enfermedad celíaca no respondedora. Vale.
La de celíaca refractaria, pues ya necesitas tener esa persistencia de la atrofia vellositaria y síntomas malabsortivos a la vez, junto con alteraciones Claro. luego ya en el linfograma y demás. Claro, si por ejemplo la atrofia persiste, pero no hay problemas malabsortivos, no hablamos de refractario. Eso es, esa es Buscaríamos una otra cosa. situación, exacto, esa es una situación muy común y puede ser que sea un celíaco perfectamente bien controlado, de los que comentábamos al principio, en los que no se sabe muy bien por qué no se corrige la atrofia vellositaria. Se piensa que hay veces que retrasos diagnósticos, pacientes que se diagnostican tarde, no llegan a recuperar porque el intestino ha estado muchos años muy atrófico y no llega a recuperarse. Entonces, la clave es la persistencia de síntomas. Si tú tienes un paciente sin síntomas malabsortivos graves que no normaliza su biopsia a pesar de que hace bien la dieta, creo que es importante hacer un linfograma para descartar poblaciones aberrantes o incluso a veces algunas otras técnicas del reordenamiento del receptor TCR, algunas cosas, pero esa situación es muy frecuente. Por eso es el hacer la biopsia, si la planteas hacer tarde, porque el paciente se puede confundir. Si un paciente celíaco no tiene síntomas y no normaliza su biopsia, no se tiene que preocupar más. Yo creo que me quedo más tranquila si les hago un linfograma de todos modos, por si acaso, pero la histología no se normaliza siempre. O qué importante es eso, porque pues eso, nos encontramos con pacientes que lo pasan realmente mal, ¿no? Que además empiezan a restringir más alimentos, no vaya a ser que en el arroz tenga algún tipo de reactividad cruzada, no vaya a ser que esto y tal, que pierden muchísimo peso porque comen mucho menos, no salen fuera, no tienen vida social, viven con un estrés y con un miedo tremendo, incluso a ir al médico, ¿no? Y bueno, está bien saber que a veces esa atrofia persiste y que no por eso hay una celíaca refractaria. Y creo que es importante que los médicos también lo sepamos, porque a veces recibes pacientes derivados de otros compañeros y ya te ponen celíaca refractaria, incluso le han puesto corticoides o inmunosupresores, cuando el paciente clínicamente está bien o tiene síntomas leves de flatulencia, distensión abdominal, cosas que pueden ser por cualquier otra patología, y no normaliza la histología. Y ya le dicen que tiene una celíaca refractaria. Entonces, incluso los encuentras, como te comentaba Lorena, ya tratados con fármacos importantes. Y yo creo que hay que saber que la biopsia no siempre se normaliza y eso no es siempre patológico. Perfecto, qué interesante, qué importante. Puestos, y con esto vamos a ir cerrando la entrevista, puestos en ese peor escenario de que se mantienen esos síntomas malabsortivos y continúa la atrofia, el paciente hace la dieta bien después de 12 meses, sí que nos planteamos esa opción de una celiaquía refractaria. ¿Qué es concretamente la celiaquía refractaria? Bueno, ya son pacientes en los que hay cambios aberrantes en la población linfocitaria. Básicamente hay dos tipos, esto ya es a lo mejor un poco técnico para los pacientes, pero básicamente la celíaca refractaria tipo 1, que afortunadamente es la más común, es en la que el patrón de estos linfocitos es normal, mantienen la expresión de dos receptores del CD3 y CD8 de superficie y no expresan CD3 intracitoplasmático y la población es policlonal en el TCR y el pronóstico es más o menos bueno, con una supervivencia buena. Se estima como de en torno al 80-90% en 5 años. Es una supervivencia que no hay que temer, ¿no? No hay que tener en cuenta tanto esto de la celíaca refractaria como tenerla tan temida, porque yo creo que se confunde, enseguida se equivale esto a la celíaca refractaria tipo 2, que es la que es verdaderamente una situación ya de muy mala respuesta al tratamiento, peor pronóstico, en la que los linfocitos ya sí que son anormales, con población clonal, pierden el CD3 y CD8 de superficie, expresan el CD3 ya intracitoplasmático, ya es una situación como prelinfomatosa, ¿no? O un propio linfoma. Lo que la convierte todavía en algo como más temido es el que no tenemos tratamiento para ella. Se postuló este inhibidor que comentábamos antes de la interleucina 15 como un nuevo tratamiento, pero es verdad que no hay hoy en día el manejo de estos pacientes, suelen ser pacientes que necesitan nutrición parenteral, a veces en domicilio, suelen estar muy malos. Es muy poco común a lo largo de la vida de un gastroenterólogo que se dedique a enfermedad celíaca, a lo mejor ve 2, 3, 4 casos, no es común. Entonces, los pacientes enseguida piensan que tienen esto y creo que hay que transmitirles tranquilidad y que no es nada común.
Es verdad que el pronóstico es muy malo, una supervivencia muy bajita, en torno a pues, más o menos 10, 105 años, es una población con realmente pues, mal pronóstico y con mal tratamiento, ¿no? Con muy pocas opciones. Sí, pero bueno, al final hay que quedarnos con la parte positiva, que es algo Muy raro, muy poco frecuente, y que hay muchos escenarios diferentes antes de incluso planteárselo. Ya no digo eso confirmarlo. es. O sea que lo importante, lo principal es tener un buen diagnóstico y hacer una buena dieta sin gluten y los controles, porque es algo en lo que también insistimos mucho, ¿no? Hay pacientes que nos dicen, no, yo como estoy bien ya no he vuelto al médico. Y siempre los profesionales recomendáis que haya un seguimiento después del diagnóstico y durante toda la vida, aunque todo esté bien. Al final es una enfermedad Sí, autoinmune. nosotros les vemos siempre una vez al año. Hay gente que lo hace cada 2 años, seguramente no pasa nada. Les vemos pues, una vez al año. Cribamos otras enfermedades autoinmunes, sobre todo patología tiroidea y diabetes tipo 1. Los diabéticos tipo 1 ya el endocrino les hace el control para descartarlo. Y creo que un seguimiento hay que tener siempre. Puedes tener anemia, déficit de alguna vitamina, algún micronutriente que se te tiene que suplir, ¿no? Y que creo que hay que hacer seguimiento. La gran mayoría van muy bien. Y creo que aunque parezca una cosa de perogrullo, a veces lo hemos visto, hay confusión en atención primaria y en especializada el decir, bueno, pues hago a este paciente unos anticuerpos celíacos a los 6 meses y son negativos. Hay gente que ha venido diciendo, pues ya me he curado y han vuelto a tomar dieta normal. Entonces, los anticuerpos son para el seguimiento y para constatar que el paciente hace dieta sin gluten de forma adherente y lo hace bien, pero no significa nada, porque a veces vemos normalización de anticuerpos y uno piensa pues, en patologías de otro tipo, víricas o cualquier cosa, y dices, bueno, negativos, pues ya no lo tiene, ¿no? Claro. Parece una tontería, es que se ve de todo en enfermedad celíaca. Ha sido muy desconocida durante años y bueno, y hay a veces muchos errores diagnósticos. Sí, al final, bueno, pues es compleja, no es fácil y encima no tenemos una sola herramienta para el diagnóstico, sino que es la suma de varios. No tenemos una herramienta para ese seguimiento que sea infalible, más allá de que es verdad que esos JIPs cada vez tienen más peso, ¿no? Y ojalá pues algún día los encontremos también en la seguridad social para que el seguimiento sea todavía mucho más verídico, ¿no? Sepamos si lo estamos haciendo bien, aunque ya los tenemos también disponibles para utilizarlos nosotros en casa y hacernos nosotros nuestro propio seguimiento, que a mí me parece muy importante, sobre todo al inicio del diagnóstico, para estar tranquilos, ¿no? Pero bueno, sobre la enfermedad celíaca, lo que vemos es súper compleja, es que no es tan, que muchas veces no, se la menosprecia de alguna manera, en plan, no, eso te quitas el gluten y ya está. No, es compleja, el tratamiento es complejo y la labor que tenéis que hacer los profesionales de actualización es tremenda también. Sí, yo creo que sí, al ser una enfermedad que se trata con una dieta, se la ha tenido un poco minusvalorada. Y bueno, realmente no es así. Es una enfermedad autoinmune, como comentabas, que puede coexistir con otras, que tiene su repercusión, que puedes tener complicaciones de otro tipo, de déficit de vitaminas, de abortos de repetición, osteopenia, osteoporosis, tiene sus comorbilidades, potenciales riesgos si no la tratas de patología tumoral. Yo creo que sí, que ha sido una olvidada. Ahora verdaderamente es un boom en los estudios, en el interés y cada vez pues hay mayor conocimiento. Y la verdad es que eso es una enhorabuena para todos los que nos dedicamos a ello, el ver el trabajo un poco más reconocido de lo que era antes. Eso es fundamental, hay que apoyar la investigación en absolutamente todo, pero sí que es verdad que en enfermedad celíaca durante muchos años lo hemos echado en falta y estamos viendo que desde la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca en los congresos anuales cada vez se conocen nuevas herramientas, cada vez hay más estudios, más investigaciones que dan a conocer todo, el papel de la microbiota, el papel de la genética y eso es una maravilla. Así que bueno, pues espero que se pueda seguir investigando durante mucho tiempo sobre la enfermedad celíaca para mejorar el diagnóstico. Yo creo que sigue siendo un gran problema el infradiagnóstico y la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, pues muchas gracias a gente como vosotros que os implicáis muchísimo en vuestros pacientes una enfermedad tan concreta como es la enfermedad celíaca. Nada, muchas gracias, Lorena.
Bueno, doctora Laura Crespo, te voy a dejar, no te robo más tiempo, que sé que tienes un poco de lío, pero bueno, reiterarte el agradecimiento por estar aquí, reiterarte el agradecimiento por investigar, por trabajar a través de la seguridad social, de la sanidad pública y darnos a los pacientes pues, información aquí y el mejor trato y el mejor servicio en tu puesto de trabajo. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad y por contar conmigo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, adiós. Adiós, adiós.